A ver, pensemos en los líderes. Hay algunos que heredan la prosperidad, otros que gobiernan en tiempos complicados. Y luego, bueno, en una categoría aparte está Abraham Lincoln, un hombre que llegó al poder justo cuando su país se estaba partiendo en dos. Esta es la historia de cómo consiguió salvar una nación, enfrentándose precisamente a su propia división. Lo normal para la mayoría de los líderes es enfrentarse a desafíos, digamos, manejables. Una economía que hay que ajustar por aquí, una ley que debatir por allá. Su legado se construye sobre una base más o menos estable. Pero claro, luego hay una minoría, una muy pequeña, a la que le toca la catástrofe. Esos momentos en los que los cimientos de la nación se tambalean de verdad. Y es que ahí, justo ahí, es donde entra Lincoln. Él no heredó una simple crisis. ¿Qué va? Heredó el colapso directamente. No lo eligieron para unir a un país polarizado. Lo eligieron cuando el país ya se había roto, cuando ya nadie parecía dispuesto a escuchar al otro lado. Entonces, la pregunta es brutal, ¿no? ¿Cómo se puede salvar un país que ya se está haciendo añicos? Esa fue, ni más ni menos, la tarea imposible que le cayó encima. Bueno, vamos a meternos de lleno en la situación. Porque para entender de verdad a Lincoln, primero hay que entender el desastre que le estaba esperando en Washington. Y vaya desastre. Imaginemos la escena. 1861. Lincoln jura su cargo y Estados Unidos está literalmente al borde del precipicio. Y esto no es una exageración, para nada. Hablamos de estados enteros enfrentados, de un odio político tan bestia que la violencia casi se podía tocar. La guerra civil no era una posibilidad, era una certeza. La única duda era cuándo iba a estallar. ¿Y quién era el hombre al que le tocaba navegar esta tormenta perfecta? Pues, desde luego, no era el candidato que nadie se esperaba. Su historia no empieza en salones de poder y grandes apellidos, sino en la humildad más absoluta, un auténtico outsider. Es que su viaje es de película, de verdad. Nace en 1809 en una cabaña de troncos. Su familia era pobrísima. Su madre muere cuando él tiene solo 9 años. Se educa a sí mismo leyendo cualquier libro que le cayera en las manos. Y ojo, que su camino no fue precisamente un paseo. Fracasó en los negocios, perdió varias elecciones. Vamos, que nada en su pasado hacía pensar que llegaría a donde llegó. Y claro, detrás de esa imagen de estadista serio, de la cara de los billetes, había una persona increíblemente compleja. Sufría de lo que entonces se llamaba melancolía, que básicamente eran unas depresiones terribles. Pero esa oscuridad, paradójicamente, le daba una empatía brutal. Tenía un humor muy irónico y, por encima de todo, era profundamente humano. Alguien que sentía el dolor del país como si fuera suyo. Bueno, vamos ahora al meollo de la cuestión. Al conflicto que llevaba décadas y décadas gestándose y que finalmente le explotó en las manos. A mediados del siglo XIX, Estados Unidos eran como dos países distintos pegados a la fuerza. Por un lado tenías el norte, cada vez más industrial, más urbano, con una economía que se basaba en salarios, y por otro, el sur, totalmente agrario, con una cultura y una economía que dependían por completo de las plantaciones, y por lo tanto, del trabajo esclavo. La fractura no era solo económica, era sobre todo moral. Y en el centro de esta división, claro, había una auténtica bomba de relojería. Llevaba décadas ahí, tic-tac, tic-tac. Los políticos habían intentado ponerle parches, buscar compromisos para que no estallara, pero se les acabó el tiempo. Y esa bomba, por supuesto, era la esclavitud. No era solo una institución económica, era un veneno. Un veneno moral, cultural y político que lo estaba pudriendo todo desde dentro. Y planteaba una pregunta explosiva, imposible de responder. ¿Cómo puede una nación llamarse la tierra de los libres si su prosperidad se basa en encadenar a otras personas? La elección de Lincoln en 1860 fue la chispa que finalmente prendió la mecha. Varios estados del sur se separaron de la Unión, no aceptaron el resultado, y la guerra se hizo inevitable. Ahí, en ese preciso momento, empezó la verdadera prueba de fuego para Lincoln. Para que nos hagamos una idea de la magnitud del desastre, tenemos que pararnos en esta cifra. Más de 600.000 personas muertas. Fue la guerra más sangrienta de la historia de Estados Unidos. Pensemos en lo que eso significa. Cada decisión que tomaba Lincoln, cada orden que firmaba, tenía un coste en vidas humanas absolutamente brutal. Y aquí hay un matiz muy importante. Al principio de la guerra, el objetivo principal de Lincoln no era la abolición radical de la esclavitud. Ojo, él la consideraba una monstruosidad moral, pero su prioridad número uno, su obsesión, era salvar la Unión. Tenía pánico de que un movimiento abolicionista demasiado rápido pudiera destruir el país para siempre. Pero la propia guerra lo cambió todo. Cambió el propósito de la lucha. En 1863, con la proclamación de emancipación, Lincoln dio un giro de timón. La guerra ya no era solo por mantener el país unido,
se convirtió de manera oficial e inequívoca en una guerra por la libertad. Y ese fue un punto de no retorno. Y así, mientras la guerra se acercaba a su fin, Lincoln no solo había sido un comandante en jefe en un conflicto titánico, había hecho algo más profundo. Había redefinido el alma de su nación con sus palabras. Y por ello acabaría pagando el precio más alto imaginable. Solo hay que pensar en el famoso discurso de Gettysburg. En apenas 272 palabras, Lincoln inmortalizó una idea que iba mucho más allá de una victoria militar. Cuando dijo aquello de un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, le estaba dando un nuevo y poderoso significado a la democracia, no solo para su país, sino para el mundo entero. Y entonces, justo en la cima, en el momento de la victoria, llega la tragedia. El 14 de abril de 1865, apenas unos días después de la rendición del sur, con la guerra prácticamente terminada, Lincoln es asesinado en un teatro. Es que el momento no pudo ser más devastador. La nación perdió a la única figura que tenía la autoridad moral y la visión para guiar la reconciliación. Su muerte, justo en el preciso instante en que más se le necesitaba para empezar a curar unas heridas profundísimas, dejó un vacío inmenso. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es el balance final? ¿Qué queda de aquel hombre al que le tocó gobernar probablemente en el peor momento posible? Pues su legado es sencillamente monumental. Primero, la unión, que parecía rota sin remedio, se salvó. Segundo, la esclavitud, esa mancha moral del país, fue abolida. Y tercero, y quizás lo más importante a largo plazo, se convirtió en un modelo universal de liderazgo ético en mitad del caos, en un símbolo global de la lucha por la democracia. De hecho, hay una frase del propio Lincoln que lo resume todo a la perfección. Dijo algo como: casi todos los hombres pueden soportar la adversidad, pero si de verdad quieres poner a prueba el carácter de un hombre, dale poder. Bueno, pues Lincoln superó esa prueba. Y con nota. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Una pregunta que, la verdad, hoy resuena más fuerte que nunca. En nuestros tiempos, que también son de profundas divisiones, ¿qué lecciones podemos sacar de la historia de Lincoln? ¿Qué nos enseña sobre el sacrificio, sobre lo que cuesta mantener la unidad y, sobre todo, acerca de la importancia de tener un liderazgo con una brújula moral clara?